Hola y bienvenidos, ya estoy de vuelta una vez más con todos vosotros para traeros otro nuevo tutorial, pero primero, como siempre, quiero mandaros el saludo a todos los suscriptores del canal, también a los no suscriptores, a los cuales, como siempre, invito a que os unáis al canal Time Game y así recibir notificaciones de nuevos tutoriales, dejar preguntas, comentarios, etcétera. Y claro está, tampoco sin olvidarnos de mandar el saludo a nuestro patrocinador Mod Center. Bueno, volviendo a lo que es el tema del tutorial, en esta ocasión os traigo dos partes, es decir, será un conjunto de dos tutoriales. Esta será la primera parte donde voy a enseñar a crear o hacer lo que es una entrada de aire directa a lo que es el ventilador, con lo que vamos a mejorar bastante lo que es la refrigeración en sí de la consola. También voy a dar una explicación para aquellas personas que no lo sepan o necesiten información del por qué y dónde sucede este tipo de problema. Los que crean que o hablo demasiado o no les guste o no necesiten esta información, pues nada, que salten este trozo y nos veremos un poquito más adelante. Bien, en el segundo tutorial, es decir, la segunda parte, lo que voy a hacer o voy a enseñar es a personalizar o customizar vuestra consola, en este caso la mía, porque sepáis que esta consola que veis aquí es la mía personal, es decir, el trabajo se va a crear basándose en mi consola. Entonces, bien, los que tengáis idea de hacerlo y queráis tirar adelante, es bajo vuestra responsabilidad. Nosotros no nos hacemos responsables de nada. Eso sí, lo que quiero que sepáis, que esto que vais a ver aquí funciona 100%. Yo hace unos 6 meses estaba jugando y de repente sale en la televisión sin señal. Y digo, uy. Y bueno, pues ya me di cuenta que al tocarla estaba ardiendo, era una barbaridad. Solución, lo que hice yo fue quitar la tapa superior y automáticamente dejamos el ventilador al descubierto. Es decir, como podéis ver, tenéis aquí el ventilador para que coja el aire por estas rejillas, como podéis ver, y lo que no comprendo es para qué ponen entonces una tapa que estáis obstruyendo esto. Lo único que puede hacer es coger aire por esta canalización y esta canalización cuando está la tapa encima. Pero ¿qué ocurre? Que cuando la consola tiene 1 año y medio o 2, esto se empieza a obstruir. Entonces eso no sé si es que está hecho a posta o es que no pensaron en su día de lo que estaban haciendo. También os digo que hace mucho tiempo leí un artículo sobre lo que era el diseño de la PlayStation 3 FAT, estoy hablando de la de 60 GB, que lo que no querían es que rompiese las líneas, la estética de la consola. Por lo tanto, no querían hacer una entrada de aire superior porque les recordaba a lo que era un PC, lo que es una computadora, ¿vale? Entonces ellos querían siempre las entradas, las ponen por los laterales, por el frontal, o sea, siempre por donde se puede, digamos, disimular un poco. Pero ¿qué ocurre? Pasa lo que está pasando y lo llevan arrastrando desde la PlayStation 3 FAT. Entonces, lo que digo, ahora me podéis decir lo que queráis, pero yo voy a hacer 20 años de experiencia en el mundo de la videoconsola y os digo que esto está mal hecho. Digáis lo que digáis, porque no comprendo cómo, en primer lugar, hacéis unos orificios tan pequeños para que luego lo canalice por digamos, nos llegará a medio centímetro de lo que hay entre la tapa a la chapa, y podéis ver que está completamente tapada. Entonces no lo entiendo. Aquí lo que vamos a hacer pues es hacer un orificio de 80 milímetros que va a quedar justamente en este lado, y luego le vamos a añadir pues lo que es una rejilla protectora que podéis tener este modelo o bueno, yo como siempre, a mí es que me gustan mucho los dragones y les pongo pues dragones de todo tipo. Entonces lo que voy a hacer será añadir una rejilla de seguridad, ¿vale? Porque la figura del dragón es demasiado abierta, ¿vale? Podéis ver que tiene espacios muy grandes, entonces esto va a quedar de la siguiente forma. Pero bueno, que esta también la podéis utilizar, quedaría pues de esta forma, ¿vale? Es un acabado bastante bueno, bastante profesional. Y bueno, en general, pues como digo, yo voy a poner la del dragón y se nos va a quedar de la siguiente forma, se va a quedar aquí, así. Luego ya, pues más adelante, lo que es en la segunda parte, que sería la personalización, vamos a poner unos adhesivos aquí, ya lo veréis, es una sorpresa. Y luego estamos pensando no sé si hacer aquí una especie de garra de dragón con iluminación o básicamente solo iluminar lo que son las partes de los lados. Pero bueno, eso ya será en la segunda parte. También quiero destacar una cosa importante, que lo que vais a ver aquí, o sea, este trabajo está técnicamente probado, es decir, no está hecho a lo loco, se han hecho pruebas, se han hecho lecturas de temperatura, como ya se hizo por ejemplo en el tutorial de la PlayStation 3 FAT, que con un termómetro de estos digital y una sonda tipo K, que es muy precisa, pues se hicieron lecturas en directo en el vídeo y vimos cómo se llegó a reducir hasta 10 grados la temperatura. Entonces, que sepáis que esto es verídico, es auténtico, no hay ni trampa ni cartón. Entonces aquí la prueba que se ha hecho, pues claro, como no veis la entrada, se ha hecho muy sencillo. Se ha puesto la
sonda, y con la tapa puesta pues marcaba 68, 70, 72, o sea, normalmente. Fue quitar la tapa y automáticamente se han reducido entre 6 y 7 grados. Entonces, otra solución sería lo que os digo, si veis que claro, es que este tutorial no está enfocado para todo el mundo porque es complicado. Entonces, una solución, quitáis la tapa, si veis que vuestra consola se calienta demasiado, pues le quitáis la tapa y así vais a reducir bastante la temperatura. Claro, estéticamente no queda muy bien, pero es una solución, ¿vale? Bien, ¿qué más antes de empezar? Las herramientas o componentes accesorios que vamos a utilizar. Se puede conseguir todo a través de internet, eBay, Amazon, AliExpress o simplemente desde la página web de nuestro patrocinador Mocenter también. Las rejillas, pues ya os digo, la del dragón es base un poquito más complicada, pero esta sin problemas la podéis conseguir. También os recomendamos que os hagáis con una broca de corona, que es esto que veis en la imagen. Es muy barata, se puede conseguir en cualquier ferretería o casa de bricolaje. Y os digo, sin esto, si lo intentáis, va a quedar muy mal, porque no va a ser una circunferencia equitativa, es decir, igualada, ¿vale? Va a estar muy deformada. Entonces con esto se hace muy fácil. Hay dos modelos, está el pequeño, que es este, y el grande. Tenéis que conseguir el grande, que tiene la corona de 80 milímetros. Y luego ya pues un taladro, que es pues un taladro normal y corriente. Y también os recomendamos que consigáis una pistola de silicona caliente o plástico fundido, que es lo que veis en la imagen, que también nos va a ayudar bastante. Luego lo demás ya son cosas insignificantes como tornillos o remaches, etcétera. Eso ya lo vais a ver durante el vídeo. Bien, pues vamos a comenzar ya con lo que es el trabajo, y el primer punto y uno de los más importantes sería marcar lo que es el punto central de nuestra circunferencia. Si esto lo hacemos mal, luego lo que es el ventilador se va a ver desplazado y va a quedar muy mal estéticamente. Entonces esto tenerlo muy en cuenta porque es muy importante. Para poder marcar lo que es el punto central hay muchos trucos, muchas maneras. Yo voy a utilizar lo que es la silicona caliente. Yo pongo un punto aquí, luego cierro la tapa y automáticamente pues se va a pegar, o por lo menos me va a marcar dónde ha tocado ese punto que yo he puesto. También hay otras opciones, podéis utilizar masilla de esta o plastilina, se dice aquí en España, de la que utilizan los niños para hacer figuritas y tal. También cogéis una bolita, la ponéis aquí, le ponéis la tapa y os marca también el punto central. Bien, yo como digo voy a poner aquí un punto. Y rápidamente cierro la tapa y ahora al quitar la tapa pues ya tengo marcado lo que es el punto central, ¿vale? Esto ya lo tenemos por un lado. Ahora quitamos el plástico. Bien, pues ya con nuestro punto ya marcado, lo siguiente claramente sería quitar la silicona caliente, que yo ya lo he hecho, de lo que es el ventilador. Y en este lado pues ahora vamos a hacer una pequeña muesca o perforación para que luego cuando coloquemos el taladro no se desplace, no se mueva. Podéis utilizar muchas cosas, desde un punzón, que es lo que voy a hacer yo, lo voy a calentar y luego le hago una pequeña perforación, un clavo también o un soldador caliente, pero en general yo esto es lo más fácil. Si no tenéis un punzón, pues un clavo sin quemarse, claro está. Y ahora perforamos justamente en el centro. Y de esta forma pues ahora sí que ya lo tenemos totalmente centrado. Bueno, pues ahora vamos con el paso más agresivo, ¿no? O más fuerte, que sería coger nuestro taladro ya con la corona colocada y vamos a empezar a hacer el círculo. Eso sí, vamos a quitar primero la consola porque se va a hacer mucha viruta. Poquito a poquito lo vamos haciendo sin prisas.
Y ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer será quitar todo la viruta o rebaba que se queda en el círculo. Esto lo podéis hacer con una cuchilla o con una lima. Ahora vamos a limpiar un poquito el banco y ahora enseguida volvemos. Bien, pues una vez ya con el banco despejado y limpio, pues vamos a probar a ver si se ha quedado completamente centrado lo que es el círculo, el agujero que hemos hecho. Y podéis ver que ha quedado completamente centrado. También, si queremos, pues podemos ver el efecto que hace ya la rejilla. Podéis ver que ha quedado muy bien. No nos hemos salido por ninguno de los lados gracias a la broca de corona. Y en este caso la de dragón, pues igual. Así que ahora vamos ya con el siguiente paso, que sería poner las rejillas tanto interna como externa. La rejilla interna pues es muy fácil. La colocamos siempre que quede pues tapando lo que es la circunferencia. Y le vamos a añadir 4 puntos de silicona caliente. Si queremos también, pues en vez de 4 puntos le ponemos cordón de silicona, se quedará mejor. Bueno, pues ya ahora vamos al siguiente paso y prácticamente sería ya el final, que sería añadir nuestra rejilla, en este caso del dragón. Y para ello pues ahora hay que hacer 4 agujeros, también esto tenerlo muy en cuenta, que no se os mueva la rejilla, porque si no entonces va a quedar, será lo que es el marco de la carcasa, entonces tiene que estar muy centrada. Y al igual que antes pues voy a coger el punzón y voy a marcar los orificios. Bien, pues ya con los 4 puntos marcados, ahora toca taladrar, porque yo voy a utilizar lo que son remaches, entonces es una medida bastante pequeña, cojo una broca que vaya bien con los remaches que voy a poner y taladro. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora quitamos la rebaba o la viruta que queda con una cuchilla. Esto va a hacerlo con cuidado, no vayáis a marcar lo que es la carcasa. Bueno, pues ahora cogemos los remaches y una remachadora. Aquí los tengo. Bien, colocamos el dragón. Ya vamos a quitar la consola. Y bien, pues ya tenemos acabado lo que es la entrada de aire que hemos hecho nosotros mismos, vamos. Bueno, pues ya toca montar lo que es la tapa, pero antes se me pasó un pequeño detalle. Si ponéis la rejilla interna, es decir, la de aquí abajo, este trozo de metal hay que quitarlo porque si no toca con la rejilla. Eso lo podéis hacer pues con un alicate de corte, tampoco va a pasar absolutamente nada, no os preocupéis.
Esto si queréis lo podéis limar, si no lo dejáis así tampoco se va a ver, o sea, no pasa absolutamente nada. Y ahora sí, ya vamos a colocar lo que es la tapa. Bien, pues ya la tenemos cerrada y como podéis ver el resultado es bastante bueno, es bastante profesional. Y como he dicho antes, esta sería la primera parte del conjunto, que van a ser dos, este que está dedicado a lo que es la entrada de aire y el segundo que sería ya, digamos, enfocado a la customización o personalización de lo que es la consola, donde vamos a añadir luces, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya lo veréis, es una sorpresa. Y bien, pues ahora ya pues queda lo de siempre, ¿no? Despedirse. Como os digo, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, que no cuesta absolutamente nada, y también pues compartir estos tutoriales por las redes sociales, que como digo, tanto enseñar como aprender es derecho de todas las personas. Así que desde aquí os mando un cordial saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.